Auspicia Posada Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando puedas viajar. ¿Extrañas? Cuando puedas viajar, la Posada Morada Dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras 3 piscinas circulares. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar. Y ya estamos en comunicación con Ezequiel Askenazi. ¿Cómo te va? Buenas noches, Ezequiel. ¿Qué tal, Luján? Buenas noches. Aquí andamos una nueva noche para charlar sobre los temas que nos atañen, ¿no? Sí, pero mira, quiero contar una pequeñísima anécdota que tiene una parte quizás hasta muy morbosa, pero no he podido parar de reírme en el corte. Yo anuncié y hablé de que un gran militante del Partido Justicialista, hoy apareció en las redes sociales, Pedro Cerruti, que había fallecido. Imagínate la gente, empezó a lamentarlo, un tipo muy conocido y demás, y recién abro mis redes sociales y escribe Pedro, dice, che, estoy bien, yo les agradezco mucho. Pero pensé que no podía parar de reírme. Pero aparte, ¿sabés qué? Digo, a ver, no hay que reírse de lo que está pasando, pero es la segunda vez que le pasa. Bueno, le alargaste la vida. No, yo no, el que publicó, pero que publicaron una foto gigantesca de él anunciando su lamentable deceso. ¿Me entendés? Y la gente, bueno, empezó a mandarle condolencias a la familia y se ve que él no había abierto las redes sociales. Y cuando ingresó a su Facebook, vio la catarata de condolencias. Me dijo, no, todavía estoy acá. Le puso, che, yo estoy bien, estoy acá. Ay, Dios mío. Digo, nunca pensé que en el medio de tanta cosa negra me iba a reír de esta forma. Bueno, a ver, habíamos estado hablando contigo en la semana anterior sobre el tema de cómo comunicaban algunas personas dentro de los gremios. Algunas lo hacían eficientemente, otras, yo te hablaba de actualizar el discurso. Pero correcto. ¿cómo se arma una buena comunicación? A ver, primero hacia adentro, hacia el afiliado, que en última instancia es su universo. Exactamente. Y después hacia afuera, porque los gremios durante mucho tiempo han tenido una imagen que ha costado y todavía sigue costando remontar hacia aquel que no pertenece a un gremio, ¿no? ¿Cómo se arma esta comunicación? Bueno, efectivamente en nuestro país y en general en el mundo, las organizaciones, las instituciones y en particular las que tienen que ver con la política, entendida en sentido amplio, en términos políticos en sentido amplio, lamentablemente vienen teniendo una mala imagen por parte de la ciudadanía, de la población, a nivel general, ¿no? Independientemente de si es fundada o no, esa es otra discusión, sí. Pero las organizaciones en general y las que tienen que ver con política tienen en principio, lamentablemente, una mala imagen. Y dentro de ese universo, los sindicatos están en la lista negra en general en cuanto a imagen, ¿no? A percepción, por distintos motivos. Por lo tanto, es muy importante para un sindicato en particular, o sea, para cada sindicato, como para el sector de los trabajadores y trabajadoras en general, y para su representación, modificar esta imagen, porque esta imagen muchas veces no tiene nada que ver con la realidad. Muchas veces determinados ejemplos no felices adquieren preponderancia, tapando a una enorme cantidad de personas, dirigentes y representantes que ponen mucho, que dejan mucho, y no tienen muchas veces ni siquiera reconocimiento. Entonces, por esos temas es importante trabajar el tema de la comunicación y la imagen y el discurso de
de los sindicatos, porque eso a su vez también le genera al generarse una mejor percepción y al tener una mejor imagen, también le suma poder. Y en las discusiones de condiciones laborales y salariales, entre otras cosas, el poder relativo importa. Por eso es importante que un gremio trabaje muy bien su comunicación, ¿no? Y eso lo tiene que hacer tanto hacia sus propios miembros, o sea, hay que pensar que tiene que comunicarse, y bien, fíjate que digo no solo a, porque es importante a y de, con los propios miembros, los afiliados, los trabajadores y trabajadoras de la actividad, por un lado, y con el resto de la ciudadanía y la opinión pública en general, como hace cualquier organización que piensa bien su estrategia de imagen y comunicación. Es importante tener una buena percepción por parte de la ciudadanía, porque eso también influye a la hora de discutir salarios, condiciones laborales, cómo son vistos. Entonces, bueno, un sindicato tiene que pensar en forma actualizada y moderna tanto su discurso como sus acciones, como te decía, tanto para el adentro como para el afuera. Y tiene que haber una consonancia, o sea, hoy por hoy no se puede, como en otras épocas, tener un discurso para uno y otro que no tenga nada que ver. Sí, uno tiene que adaptar los medios, las herramientas, mensajes más cortos, más largos, que se dice, pero no puedes decir acá blanco y allá negro porque no está bien y porque se cae, y porque hoy por hoy hasta en la reunioncita más chica, en la mesa más chica, siempre puede haber alguien grabando y esto circula, entonces la coherencia en los mensajes es fundamental. Ezequiel, hay un tipo de comunicación, porque no solamente estamos hablando de la comunicación verbal o la comunicación escrita, fundamentalmente la comunicación que es no verbal. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Vos sos un trabajador, representante de tus compañeros, que saliste del mismo sector, no sé, de los acomodadores de galletitas, ponele para decir algo. Y resulta ser que al año tu compañero sigue acomodando galletitas y vos te paseás en un Mercedes-Benz. A ver, esa comunicación es muy importante también. Ahí estás diciendo todo, o sea, eso es más elocuente que cualquier discurso verbal, claramente. Tiene que haber una coherencia y tiene que mostrarse y mostrarse algo coherente, o sea, tal cual. Si nadie pretende que un dirigente sindical, a ver, no es bueno disfrazarse de pobre o disfrazarse de lo que no se es, pero si un dirigente sindical de repente de repartidor de galletitas pasa a andar en Mercedes-Benz, bueno, ahí la cuestión no es la comunicación, sino el hecho que se está mostrando. No, está bien, pero yo creo base. que pero viene... eso claramente comunica, perdón, te conté un poquito la idea de lo que vos me dijiste, y eso es la base de lo que hay. Ahora, en cuanto a cómo se analiza la comunicación, hay algo que somos todos. En realidad, cuando uno habla de comunicación, también se la puede entender como construcción de sentido. La comunicación es básicamente construcción de sentido. Claro. Todos y todas permanentemente estamos leyendo signos de todo tipo, verbales, no verbales, comportamientos, movimientos, lo que vemos, lo que los otros hacen, sobre todos esos signos que existen, se genera una construcción de sentido y le vamos dando, tendemos los seres humanos a encontrarle o generarle sentido a las cosas. Dentro de esa construcción de sentido, absolutamente todo importa y todo debería ser, o cuanto más, planificado. Y obviamente vestimentas, vehículos, comportamientos, es algo que comunica, o sea, todo comunica, hay una frase, todo comunica. Y con muchas cosas se nos escapan. Por eso, como muchas cosas se nos escapan, es importante que todo aquello que podamos manejar esté bien manejado, esté planificado y esté llevado adelante. Y, como dijimos, si
si un sindicalista que era siguiendo tu ejemplo, era de repartidor de galletitas, anda en el Mercedes, bueno, el problema no es la comunicación, sino el hecho que se está mostrando. Pero así como hay uno, en este caso, que anda en el Mercedes, hay un montón de miles que no hacen eso. Pero por supuesto. Mirá, en mi experiencia, en mi trabajo, determinadas personas con las cuales no he trabajado y que no solamente pasaban por esa situación casi hasta, si vos querés, felinesca, que digo, del Mercedes-Benz, y a veces algunos colegas me decían, mira fulano de tal, cómo cambió. Y entonces yo le decía, ¿sabes qué? Quiero ver a esta tal o cual persona sin el cargo. Y ¿sabes qué? Eran tan pocos inteligentes que terminaban perdiendo todo porque no lo podía manejar. Mira, hay de todo en todas las actividades. La verdad que ni un sindicato, ni la política, ni la actividad empresarial implican necesariamente nada, y hay todo tipo de comportamientos. Yo creo que lo más importante es, en el caso de los gremios, sí, es centrarse en la función, en la tarea, en las responsabilidades, a las peleas y situaciones que se generan todo el tiempo, por un lado, y esforzarse por comunicar bien, como yo decía, ¿no? Pensar en los públicos, pensar cuál es el mensaje que hay que llevar, pensar cómo escuchar a los afiliados y afiliadas, a los trabajadores, trabajadoras, a la sociedad en general, ¿no? Porque esto es un ida y vuelta, claro, un ida y vuelta permanente, y a partir de eso, bueno, trazarse, lo comentamos la última vez que charlábamos sobre estos temas, ¿no? Trazarse objetivos de comunicación, establecer una política de comunicación, bueno, y organizar las tareas, el equipo, y llevar adelante las herramientas y acciones para lograr estos objetivos, ¿no? También evaluando las posibilidades que se tienen, la estructura, los recursos. ¿Te ha tocado, porque muchas veces uno puede tener la intención de tratar de modificar los discursos, hablo desde la faceta profesional, no desde la faceta del gremio? ¿Te encontrás con que los miembros del directorio son permeables a querer modificar el discurso para hacer más rico su propio discurso? Te voy a contar una anécdota anterior. Cuando yo estaba en la facultad y todavía ni me acercaba a la actividad gremial en el CBC, sí, me acuerdo cursando una materia de semiología, que tiene que ver justamente con análisis del discurso y de signos, y me acuerdo que el profesor contaba de clases que daban también a veces de oratoria, y contaba que entre sus alumnos y alumnas había muchos sindicalistas que iban, estoy hablando de hace ya muchos años, que iban a formarse y a practicar y a aprender. Y a mí en esos momentos era jovencito y no tenía todavía vinculación con lo gremial, recién empecé a estudiar comunicación, y a todos los que estábamos ahí nos sorprendió. Pero no, o sea, realmente hay mucho interés en sindicalistas por mejorar su discurso, mejorar su comunicación. Y tomo algo de lo que dijiste. Lo que no hay que hacer, ni con un sindicalista, ni con un político, ni con un empresario, ni con un artista, ni con nadie, es querer, esa cosa de película yankee, película norteamericana, de te armo el discurso. O sea, claro, lo que hay que hacer, o sea, cuando uno trabaja sobre un discurso, sobre alguien, cómo se expresa y demás, lo que se hace es tratar de mejorar, pulir, pero no hay que hacer, nunca nadie va a ser bueno ni va a estar bien cuando quiere ser o mostrar o decir algo distinto a lo que es, salta. Lo que se debe hacer, en todo caso, lo recomendable es, bueno, pulir detalles, practicar en cuanto, por ejemplo, los tiempos, las experiencias, cuánto se habla, ver algunos términos si conviene usarlos o no, trabajar sobre hablar por la positiva, hablar, por ejemplo, el esquema de una exposición, cómo trabajar con un buen cierre, con un inicio, digamos, técnicas de comunicación, pero siempre sobre la base de la realidad.
cuando uno quiere mostrar algo, decir algo que no se es o que no se piensa, siempre sale mal, eso es clavado. Y la otra cuestión es que la experiencia y la práctica, como en casi todo en la vida, es fundamental. Hablar en digamos, más allá de lo público, ¿no? Hablar en público, dar un discurso, ir a una radio o un canal, hablar en una asamblea, es una práctica y que la propia práctica te va mejorando y lo vas conociendo y te vas soltando. No quedarse solo en la práctica, sino sumarle con un permanente análisis de cómo uno se desenvuelve, escucharse, mirarse, grabarse, que otro lo aconseje, ojo que hablas mucho, gesticulas de una manera, no gesticulás, habla más corto, habla más largo, detalles, pero, como digo antes, como decía, cuestión de pulir, nunca es conveniente modificar completamente. ¿Cómo es el tema? Vos sabés que no es una crítica que me hacen mis amigos, ni mucho menos, pero yo cuando hablo con alguien lo miro a los ojos. Está muy Porque bien. claro, pero yo no encuentro otra forma, me parece que están mirando para otro lado y no mirar a los ojos, y por ahí a lo mejor será mi forma de mirar, lo que puede perturbar. Pero me dice, ay, me miras a los ojos, digo, pero así se tiene que hacer. A la persona cuando se le habla, hay que mirarla, cuando el otro te está hablando, hay que mirarle a los ojos. Digo, es la Una forma cuestión básica de respeto y exactamente. establecer una comunicación. Y también si a uno le están hablando y uno mira para otro lado, uno está mirando, se está diciendo algo. Y no solo eso se ve entre los dos que están hablando, sino si estamos en un espacio más amplio, en un encuentro, en una reunión, en un canal, en un acto, también lo ven los demás. Ezequiel, te voy a proponer para la semana que viene que sigamos charlando. Vos sabés que cada vez más provincias están adhiriendo a la ley, al juicio por jurados. Sí. Y claro, los abogados de nuestro país han estado acostumbrados por años y años y años a litigar a través del expediente, a través del papel. Es decir, si bien siguen, pero cuando el juicio por jurados, los abogados tienen que, hay que estar preparado para animarse a hablar. Entonces, quiero que hablemos de esta comunicación ante el juicio de jurados. Wow. Tomo el desafío y vamos a hablar de eso. Es decir, porque vos hablabas hace un rato, me dijiste que muchas personas que pertenecen a los gremios tomaban clases de oratoria. Bueno, y puedo asegurarte que hay muchos abogados que están tratando de buscar estas clases de oratoria porque tienen que pararse ante el jurado a defender o el fiscal acusar a una determinada persona. Y no es algo, es decir, tenés que ser muy convincente. Sí. Porque cualquier palabra mal dicha o fallada, cuando yo siempre digo que cuando juicios hay plata de por medio, bueno, claro que es importante, pero cuando hay vidas y libertades, vos estás jugando con uno de los bienes más preciados del hombre, la libertad. Sí, totalmente de acuerdo. Es así. Bueno, contame en qué instancia están con el curso que están dando con la UBA. Estuviste hablando del curso para la prensa de los sindicatos. ¿Cómo están? Exactamente. Bueno, te cuento, este martes justamente lo que estuvimos charlando, en realidad, finalmente fue por consultas de los alumnos y alumnas que cursaban, profundizamos sobre el trabajo de integración final. Así que bueno, estuvimos charlando sobre eso. Hay básicamente, te cuento cortito, hay 3 propuestas que estamos trabajando. Una que es justamente la generación de un plan de comunicaciones para un gremio, para una seccional, para una junta interna. Otra tiene que ver con una propuesta de redes sociales, y una tercera que vamos a charlar la semana que viene, que es específicamente la parte de prensa. ¿Sí? Bueno, estuvimos trabajando sobre eso. Es un ejercicio, es un trabajo final que quienes están participando del curso les va a poder, por un lado, servir
para sus espacios en los casos de que estén en algún gremio. Si son estudiantes de la carrera, a su vez les va a dar una posibilidad de acercamiento a un sindicato, y para todos a su vez es una manera de integrar los conocimientos, las charlas, las cuestiones que se van presentando. Eso hablamos la última clase. La semana que viene, ahí sí, voy a hablar yo específicamente de prensa. Bien. Específicamente va a ser una charla y un mini curso de prensa para sindicatos específicamente, y además vamos a hablar también, que lo va a hacer, todavía no tengo ahora presente si lo va a dar Cristian, Sí. O Natalia, del tema de fotografía, que ya se dio una primera introducción, pero bueno, específicamente tema de fotografía, de eventos, de actividades, de marcha. Qué buen tema. Y mira, y se vienen, perdóname, para las próximas semanas, sí. para las próximas semanas se vienen, yo no te quiero dar las fechas exactas para ir manteniendo la incógnita, pero tenemos gente de prensa de varios lugares muy interesantes que van a ser sorpresas, y periodistas gremiales. O sea, justamente la idea también es charlar con periodistas de distintos medios que cubren gremiales o que son medios específicamente gremiales, para que quienes están del lado de los sindicatos o que van a gestionar la comunicación escuchen un poquito más también qué es lo que les pasa a quien está, mira, te lo tengo que decir, a quien está del otro lado, al periodista que recibe la información, que quiere recibirla, para ayudarlos un poquito, ayudarse mutuamente, y ver qué pasa del otro lado. Bueno, yo te voy a tirar un tema más. ¿Sí? Te voy a tirar un tema más. Yo soy porteña, yo nací en Buenos Aires, me crié acá, al cual Santa Fe, que estoy muy agradecida. Y yo cada vez que viene un colega, algún funcionario, algún gremialista que viene acá, siempre les digo, no le hablen como porteño, porque la gente del interior se molesta. Entonces, ¿sí? La comunicación, una comunicación que sea afable para todos. ¿Me entendés? Es decir, no es lo mismo. Y no lo estoy diciendo por nivel intelectual, ojo, sino que lo estoy diciendo hasta por nivel de cordialidad y empatía. Cuando, por ejemplo, se viene con un discurso muy aporteñado o muy neoyorquino y se les quiere mirar por arriba, y acá fuiste. En todos lados, mira, yo es así, te digo que lo conozco por el tema de los fuegos artificiales que alguna vez hemos mencionado. Yo Sí. Por ese tema viajo, bueno, este año no, pero estos últimos años estoy viajando muchísimo por todo el país. Te diría que desde Jujuy, Salta hasta Río Gallegos, Mendoza, por todo el país estuve con eso, y bueno, teniendo reuniones y charlando y con medios y representantes y cámaras y lo que se te ocurra de todos lados. Y bueno, justamente ahí sé cómo en general somos vistos y recibidos los porteños y las porteñas en las provincias, y bueno, muchas veces por cómo nos manejamos o por cómo se manejan muchos porteños y porteñas. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con eso. Por eso es lo que hay que evitar es totalmente, y lo que hay que evitar también es impostar lo que no se es, porque ahí es peor. Claro, exacto. Que no te sujetas ahí, ¿no? El mensaje que va variando y se cae, y eso es peor. O sea, si hay algo peor que un porteño que no cae bien, es el porteño que se quiere hacer lo que no es. Eso es peor todavía. Vos sabés que siempre se dice que hay algún dicho que dice que después de la General Paz está la Argentina más profunda. Yo lo cambio y digo, después de la General Paz hay vida. ¿Después de la General Paz hay? Vida. Uh-huh. Bueno, querido, Sí. Muchísimas bueno, gracias. Pará, ¿Qué? ahí tenemos el tema del interior. El viejo dice, la capital es el interior. ¿Cómo el interior? ¿El interior de qué? Esa es la lógica, por eso está en todo caso la capital pero y las aparte, provincias. pero fíjate una cosa que yo hablo con los colegas de Rosario y de Santa Fe.
A ver, Santa Fe es la capital política del Estado, pero la capital económica es Rosario, y no trasladan la capital aquí, bueno, históricamente, porque aparte si no el norte quedaría muy desprovisto de un montón de cuestiones. Pero el rosarino y el santafesino, al del pueblo de al lado lo trata como del interior. Entonces yo le digo, no exijan un federalismo que ustedes no cumplen. Pero bueno, es cuestión de ser coherentes. Bueno, querido, te mando un abrazo. La semana que viene la seguimos, ¿sí? Dale, genial. Gracias. Chao, hasta luego. El licenciado Ezequiel Askenazi, que me reta porque me dice me falta la tesina, pero para mí es licenciado Askenazi. ¿Y quién auspició este bloque, Juan Manuel? Auspició www.moradadosventos.com, el primer lugar cuando puedas viajar. ¿Extrañas? Cuando puedas viajar, la Posada Morada Dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows total.